este nuevo programa, así que vamos a hacer una lectura y una oración para comenzar. ¿Te parece, Gustavo? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Con estos versículos del Salmo 145 vamos a tener esta cordial charla con Gustavo y vamos a hacer una oración de invocación para este momento que es importante en esta grabación que estamos haciendo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento, por compartir, Señor, esta charla, para que otras personas también te conozcan, así como te conocemos nosotros. Señor, te pedimos que tú guíes cada una de las palabras, cada una de las cosas que vamos a decir, que sean tu sustento y no nuestro, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dino, queremos entonces extender una bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el programa de este viernes, que aclaramos es grabado, no está en vivo por diferentes circunstancias. Igualmente queremos saludarles y desearles la bendición de Dios para esta noche y también para el día sábado, ¿no? Que estamos iniciando. Lo estamos grabando en viernes a la noche. Estamos grabando viernes a la noche, una semana antes del momento que corresponde, de que correspondería el programa, ¿no? Así que queremos igualmente darles la bienvenida. Queremos aclararle que no vamos a estar respondiendo. Ustedes pueden dejar sus mensajes, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus saludos, pero no vamos a estar respondiéndolos porque no vamos a estar en vivo. Exactamente. ¿No? Pero pueden hacerlo. Y bueno, nos presentamos, ¿no? Ya muchos de ustedes nos conocen, pero estamos Dino Rosso y Gustavo Dorado compartiendo con ustedes cada primer y tercer viernes de cada mes las reflexiones, los hallazgos que hacemos al estudiar la palabra de Dios. Estamos durante este ciclo de Conversemos a la Luz de la Biblia tratando un tema importante, ¿no? Que lo conocemos como la historia de la redención. Así que estamos haciendo un repaso de la historia de la humanidad vista desde la óptica del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Exactamente. Así que esperamos que podamos satisfacer alguna duda, alguna inquietud, que podamos alcanzar claridad en algún tema en que que tengamos alguna nebulosa, ¿no? Por decirlo de una forma. Y bueno, y de parte nuestra estamos contentos de poder compartir lo que nosotros encontramos, ¿no? Y esperamos que sea de utilidad para ustedes. Así que ahora, bueno, vamos a iniciar, vamos a recapitular un poco el programa anterior, y bueno, Dino, te escuchamos. Sí, justamente la semana anterior, hace 2 semanas atrás, estuvimos tratando un tema muy interesante, ¿no es cierto? Las primeras generaciones, que es desde el comienzo del hombre en la tierra hasta que aparece Noé en la escena como interlocutor entre Dios y los hombres, como para cumplir un propósito, ¿no? Que es el que vamos a tratar hoy. Pero fue muy interesante ver cómo las primeras generaciones se apartaron en esos años, esas 10, 15 generaciones que hubieron al comienzo, cómo hubo 2 líneas de pensamiento que hoy mismo tenemos, ¿no es cierto? Los que creen y los que aceptan a Dios como Dios y los que no aceptan a un Dios, ¿no es cierto? Los que, digamos, en desmedro de la palabra o en el desmedro de la verdad, hacen que evitan al Dios, que es imposible decir que no existe, es imposible decir que no lo podemos reconocer. Lo que podemos hacer es no aceptarlo, no buscarlo, no quererlo. Sí. Pero esa es la función que tienen las personas que no quieren seguir a Dios, ¿no? Sí, y veíamos, Dino, reiterando un poco la idea, ¿no? Que vos estabas comentando, que en gran medida lo que el relato de esos capítulos que estuvimos leyendo en el programa anterior, en la conversación anterior, lo que hacen de alguna manera es enfatizar, remarcar, dejar establecido que existen 2 grupos en la humanidad, ¿no? Exactamente. Aquellos que reconocen a Dios
y aquellos que no lo reconocen como Dios, ¿no? Y en el tema que continúa, que viene a continuación, que es el que vamos a tratar en esta noche, que es la historia de Noé y el diluvio, no es coincidencia que comience el relato nuevamente abordando ese tema, ¿no? Habla allí de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Exactamente. ¿No? Hay dos grupos bien identificados, ¿no? Hay alguna especulación acerca de quiénes eran los hijos de Dios y todo esto, Bueno, pero eso es, está marcado, sí. Pero lo que está claro, lo que sí está claro en el relato, ¿no? En el capítulo 6, es que en la época en que le tocó vivir a Noé, estaban bien definidos dos grupos de seres humanos, que no tenían que ver ni con sus costumbres, ni con su cultura, ni con el color de su piel, ni con ninguna otra cosa, sino si reconocían a Dios o si no reconocían. Acá el autor les pone dos títulos, digamos, dos nombres a cada grupo: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Así es. Este relato, que abarca 4 capítulos, que es los que vamos a trabajar en el día de hoy, los capítulos del 6 al 9, son la historia de exactamente 121 años de relato, ¿no es cierto?, hasta que la generación de Noé baja del barco y hacen un nuevo comienzo. Y que es el tema que vamos a tratar posterior, ¿no? El nuevo comienzo. Pero vamos a ver un poquito sobre lo que hacemos, ¿no? Que es solo la palabra, ¿no es cierto? Y dice así, vos me seguís ahí con la Biblia, sí. Y dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Viendo los hijos de Dios. Viendo los hijos de Dios. Y acá hacemos un paréntesis pequeño, que yo quería recalcar. O sea, aparentemente lo que estaba mostrando esta primera generación, ¿no es cierto?, que estaba tomando mujeres entre sí, eligiendo entre todas, hace un énfasis en la hermosura. Es decir, que la primacía lo hacían sobre la estética, a lo que era la formación de la persona, las aptitudes. Sí, visto de otro lugar, sí, lo que hacían era complacerse a sí mismos, o sea, agradarse a sí mismos. Exactamente, algo que vemos hoy mismo, ¿no es cierto? No es que es algo ajeno. Esto que pasaba antes del diluvio pasa en nuestros días, ¿no es cierto? Con muchas cosas que estamos viendo. Y dice después, en el versículo 3, dice Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y acá hacemos otro pequeño parada, en la que Dios le pone fin a esto, le pone una fecha de caducamiento, porque en realidad lo que estaba diciendo Dios: no tengo por qué soportar a esta generación. Y Dios era injusto con eso, Gustavo. Bueno, habría que ir un poquito más atrás para entender un poco mejor esto, ¿no? Porque sí, si no, parecería que Dios actúa por capricho, claro, por comodidad, por conveniencia, ¿no? Pero está diciendo allí, habría que conocer, yo estuve leyendo, pero no tuve tiempo, ¿no? Cuando dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, lo que está diciendo es que el ser humano es tierra, ¿no? Y que la vida que tiene el ser humano proviene de Dios solamente. Entonces, Dios está diciendo: bueno, además de esto, Dino, acuérdate que cuando allí en la puerta, en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre: bueno, de este árbol no toques, porque no lo tocas ni lo comas, no comas de él, mejor dicho. Dios le dijo: no comas del fruto de este árbol, porque el día que comas ciertamente morirás, ¿no? Entonces, en realidad, la decisión de cuánto iba a vivir el hombre estaba en sus manos, no en manos de Dios. Más bien, Dios, por misericordia, prolongó su tiempo de carne, su tiempo de carne, ¿no? Entonces dijo: bueno, en realidad el hombre eligió morir, ¿no? Vamos a respetar su voluntad. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Y bueno, le vamos a dar 120 años más.
dijo Dios, bueno, vamos a darle 120 años más, ¿no? 120 años más. De ese tiempo que ya les di, bueno, vamos a durar los 120 años más. Y entonces, lo que hizo en realidad Dios es respetar la elección del ser humano. Justamente, ¿no? Pues pasa la justicia de Dios, ¿no es cierto? En respetar hasta lo que decidimos nosotros, sea para nuestro bien o sea para no nuestro bien. Exacto. Entonces, si leemos un poco más adelante, vamos a ver que el autor de la historia, del relato, dice que Dios se arrepintió. Exactamente. De haber creado al hombre, ¿no? Y viene bien hacer una aclaración también respecto a esto, ¿no? Que es más o menos en el mismo sentido de la que hicimos recién acerca del tiempo de límite, ¿no? De vida, que no es arbitrario. En todo caso, Dios es el monarca del universo, ¿no? Es la majestad del universo y Él tiene toda la autoridad para hacer y para deshacer. Sin embargo, respetando, como dijimos, la voluntad del hombre, dijo, bueno, vamos a darle un tiempo más. Porque Él eligió dejar de existir, ¿no? Así que bueno, vamos a respetar su decisión. Ahora, cuando acá dice en el versículo... yo quería antes de esto sí. Comentar el tema de de los dos grupos no identificados, ¿no? Habla... el versículo 2 dice los hijos de Dios y habla de los hijos de los hombres. Habían dos grupos, sí. Pero por lo visto había uno que era casi absoluto numéricamente, porque de toda la humanidad de ese entonces, Dios solamente halló a Noé en el grupo de los hijos de Dios, ¿no? De alguna manera, viéndolo con ojos humanos, ¿no? Con lógica humana, no había mucho para hacer. No había mucho para hacer. Lo único que había para hacer era respetar la voluntad de Noé y su familia y respetar la voluntad del resto de la humanidad. Entonces, el resto de la humanidad había decidido depender de sí mismo, incluso para vivir. Y Noé y su familia decidieron depender de Dios para vivir. Entonces, aún en eso Dios decidió respetar la voluntad de los hombres, ¿no? Entonces, cuando dice ahí que Dios se arrepintió, pero voy a leer un poquito más, ¿no? El versículo 6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Exactamente. Es bueno aclarar nuevamente que esto fue escrito por un ser humano. Exactamente. Con pensamiento humano, con razonamiento humano, con mirada humana con palabras humanas. Esto está expresado en palabras humanas. Podemos leer una cantidad de pasajes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, allí en 1 Samuel 15:29 dice el autor de ese libro, refiriéndose a Dios también, que Dios no es hombre para arrepentirse, ¿no? Entonces, ¿hay alguna contradicción entre esto que acabamos de leer y 1 Samuel? No, sencillamente lo que tenemos es que mirar de una manera completa, ¿no? De una manera completa para poder entender, ¿no? Lo escrito en un lado y lo escrito en el otro. Lo que más se acomoda a la verdad bíblica acerca de Dios es la última parte del versículo 6 que dice que a Dios le dolió en el corazón. Por ahí pasa el tema, ¿no? Porque el arrepentimiento, cuando uno hace algo a nivel humano, cuando hace una catarsis o un balance sobre lo que sucedió, uno puede decir humanamente, ¿para qué lo hice? Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría, ya con el conocimiento previo de que eso le fue mal. Pero Dios no tiene ese mismo expertise, ¿no es cierto? No, Dios no es hombre, dice ahí 1 Samuel, ¿no? Así que no actúa, ni piensa, ni decide igual que los hombres. Claro.
A ver, si lo miramos, nosotros humanizamos a Dios. claro, a veces. si lo miramos y si tratamos de mirarnos, tratar de salvando la distancia, ¿no? Ponernos en lugar de la naturaleza de Dios, que conoce el futuro desde el principio, Dios no tendría por qué arrepentirse, porque directamente, si sabe que va a ocurrir algo que a él no le va a agradar, directamente no lo provoca, no lo genera. Exactamente. ¿No? Entonces, él no necesita arrepentirse, porque todo lo que hace, lo hace sabiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando Moisés, que es el autor del libro de Génesis, dice que le dolió en su corazón, lo que está diciendo es que el corazón de Dios sufrió por la elección que la humanidad había hecho. Prefería ¿no? la muerte antes que él mismo. Dios los hizo libres, ¿no? Y ellos eligieron la muerte. Ellos eligieron la muerte. Entonces, digamos, la idea más apropiada, ¿no? Al leer este versículo, el versículo 6 del capítulo 6, es que a Dios le dolió en su corazón la elección que hicieron los hombres, sabiendo que Dios les había ofrecido la vida. Exactamente. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Lo que hablabas un poquito antes vos, sobre los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, los hijos de Dios. Y lo está diciendo, ¿no es cierto?, en esta función de lo que es lo estético, lo vano, ¿no es cierto?, la elección vana que tenían estos. Y ahí dice, el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron a los hijos de Dios, las hijas de los hombres, se engendraron hijos y fueron valientes. O sea que, ojo, que la palabra que dice acá, antigüedad, fueron varones de renombre, eran porque eran violentos, o sea, tenían un grado importante de intrepidez. Y acá lo que está diciendo es que, y los dos versículos siguientes es complicados, porque ahí te marca la tendencia que tenía el hombre en ese momento. Y ahí dice cuando ya crece y se colma, y cuando dice que Dios se arrepiente, dice el versículo 5, un versículo que es emblemático, sobre todo para los que creemos en Dios en los últimos tiempos, que es bastante difícil. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y acá la frase es especial, ¿no? Y que todo designio de sus pensamientos, porque a veces no es que se peca con las manos o con la lengua, se peca con la cabeza primero. Del corazón era de ellos de continuo solamente el mal. No había otro designio que el mal mismo. Entonces ahí es cuando yo te preguntaba si era justo Dios en haber erradicado esta generación. No es porque yo pueda pensar que es justo o no es justo. Ya estaban condenados. No había espacio para Dios en su cabeza. Por lo menos Dios lo expresa por medio de Moisés en este libro, que no había manera de que estas personas pudieran hacer un giro hacia atrás. No había ya salvación para ellos. Sí, yo, ahora que vos hablabas de condenación, me recordaba de unas palabras de Jesús, ¿no? Sí. Que explican, ilustran bastante bien este tema, ¿no? San Juan capítulo 3. Sí. Bueno, primera Pedro habla de Noé, segunda de Pedro habla de Noé, sí. y el capítulo de la fe, Hebreos 11, habla de Noé. Sí. ¿No? Y explica algunas cosas de Noé que son muy importantes. Acá no habla de Noé, pero habla acerca de esto que vos decías, ¿no? De la condenación. Mira, Dino, bueno, el capítulo 3, versículo 16 lo conocemos muy bien, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo hemos leído varias veces, ¿no? Pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Entonces, la intención de Dios siempre es en beneficio del ser humano, ¿no? Siempre es en beneficio de un ser humano. Acá en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Totalmente. Y entonces dice el versículo 18, estos dos versículos son muy importantes, son ¿no? complementarios. El versículo 18 y el 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces el versículo 19 dice algo que es muy aclaratorio, dice,
Y esta es la condenación, ¿no? Porque o alguien puede decir, bueno, es condenado, sí, Dios lo condenó. Bueno, pero dice arriba que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero si a alguno le quedó una duda, ¿no?, acerca de si Dios condena o no a los hombres, dice el versículo 19, ¿cuál es la condenación? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Entonces, la condenación de los antidiluvianos fue que amaron más el mal que la vida. La muerte. Amaron más la muerte que la vida. Entonces, bueno, ellos mismos se condenaron. Ellos mismos. Hay una idea generalizada en la forma como está relatado y como nosotros a veces lo vemos, de que Dios envió el diluvio para destruir a todos. Bueno, es parcialmente así. Es parcialmente. Pero no en el fondo. Porque en el fondo lo que Dios estaba era dolido, triste por la elección que había hecho la humanidad. ¿Qué había elegido la humanidad? Y había elegido la muerte. Ahora, ¿qué era lo justo? Y bueno, que Dios respetara su voluntad. Pero aparte sale esto del Génesis, cuando dice ciertamente morirás. Dios les dijo el peligro que había en eso. Y si vos elegís lo malo, bueno, es un tema. Por eso, ¿en qué había justicia? Dios se obró con justicia. Porque Dios les dio a ellos lo que ellos pidieron. No más que eso. Lo que ellos eligieron, respetó su voluntad. Y ahora vamos a ver más cosas que eligieron, ¿no es cierto? Pero es importante hacer esta aclaración, porque alguien puede pensar que el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, sí, era justiciero en el mal sentido de la palabra, en el sentido que le tenemos miedo nosotros. Exactamente. ¿No? Pero no es así. No es así, porque este Dios que leímos aquí en Juan capítulo 3, es el mismo Dios que le dolió en su corazón lo que estaba haciendo el hombre. Lo que estaba pasando. Justamente lo que estás diciendo lo refleja el capítulo 11, el capítulo de la fe en Hebreos. Esto es Hebreos 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate que acá está diciendo, en ese Dios del Antiguo Testamento, que a veces muchos tienen esa falsa idea, que le advirtió. Él quería avisarles. ¿Y cuánto tiempo les dio a esa gente? No les dio un día, no les dio 10 días, no les dio una semana, un año sabático, les dio 120 años de misericordia. Eso me hace acordar mucho al versículo de que dice que por misericordia Dios no viene. Estoy haciendo un parafraseo quizás muy por arriba, pero que por misericordia todavía Dios no vino, ¿no? Para que muchos más procedan al arrepentimiento y a la salvación, ¿no es cierto? Todo esto Él espera, así es. Él espera justamente. Y ahí pasamos a otra esfera de estos versículos que dicen que cuando Dios decide traer al mundo, a todo ser viviente, a todo reptil, dice así, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves de los cielos, pues me arrepiento de los hechos en su momento cuando hemos hablado ya del tema de arrepentimiento. Dice el versículo siguiente, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que vio dentro de toda esa masa de gente que estaba amparando el mal, vio a alguien que sincronizaba con sus ojos, que podía en él reflejar una posibilidad para que la raza humana, su creación, pudiera seguir subsistiendo. Y lo toma Noé. Y es interesante porque dice que él le habla de Noé y le dijo a Noé en el versículo 13, he decidido el fin de todo ser que hay en la tierra está llena de violencia y por causa de ello, o sea, aquí yo destruiré con la tierra. No los destruía con el agua, los destruía con la misma tierra, ¿no? Y acá hay un tema, que un poco lo hablábamos antes, el hombre procede de la tierra. Uh-huh. Y la tierra misma iba a absorber al hombre del que fue creado. Lo único que hacía Dios era dejar de contener esa tierra para cuidar al hombre.
Para preservar para al hombre. preservar al hombre. Sí, y hay otra cosa más acá en estas palabras de Dios, ¿no? A Noé. Porque nos hace caer en cuenta de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos cada uno con lo que nos rodea, ¿no? Exactamente. Por causa del hombre, el mundo iba a ser destruido, incluyendo aves, animales, ganados, reptiles, bestias, todo lo que había sido creado iba a ser destruido. ¿Por qué? Por causa del hombre. Y esto tiene un doble sentido, Puede leerse como por culpa del hombre, sí, por responsabilidad del hombre, y también puede leerse en favor del hombre, porque de alguna manera esto era un nuevo comienzo. Dios estaba dándole una nueva oportunidad a la humanidad, ¿no? Vamos a dejar atrás todo lo que pasó. Vamos a borrar todo y a comenzar el cuaderno con las hojas en blanco. Exactamente. ¿No? Entonces, si bien el texto nos da para interpretar que nosotros somos, y es cierto, nosotros somos responsables de todo lo que nos rodea, de alguna manera influimos para bien o para mal en el ámbito en el que nosotros estamos, ¿no? En el lugar donde nos desenvolvemos, podemos darnos cuenta o no, pero influimos de alguna manera. Y esto en todos los aspectos de la vida, no solamente en el aspecto bíblico, religioso, sino en todos los aspectos de la vida. Entonces, por un lado, Dios nos hace entender que somos responsables por lo que nos rodea. Y por otro lado, Dino nos está diciendo que Dios, a pesar de su tristeza, a pesar de la decepción, usando una palabra humana, ¿no? Un sentimiento humano, a pesar de la decepción, dice, bueno, pero no importa, vamos a comenzar de vuelta. Justamente hay muchas teorías sobre el tema de que hay una creación, una segunda creación, una tercera creación, que no son bíblicas. Si Dios hubiera tenido que hacer una segunda creación, hubiera fracasado en su creación inicial, ¿no es cierto? En su propósito. En su propósito, hubiera fracasado en su propósito. Lo cual aquí lleva a que una familia, una unidad familiar, Él puso en manos de esa unidad familiar el nuevo propósito o el propósito de Dios mismo para el hombre, nuevamente. Yo lo diría de esta forma también. Dios le entregó su proyecto, exactamente, a una familia. Es bueno, ahora, sí. y eso sigue ocurriendo hoy en día. Sigue ocurriendo. Quizás el camino o el procedimiento no sea el mismo que el de Noé y su familia, pero Dios pone en cada una de nuestras familias un proyecto, ¿no? Que es el de la redención. La redención de la familia para comenzar y la redención de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y acá yo vi, por lo menos, decime si estoy equivocado, hay un primer pacto en el capítulo 6, porque Noé, este profeta Noé, en el cual es llamado para que avisarle al resto de sus congéneres que venía un diluvio, algo que no había pasado nunca, ¿sí? Eso lo queremos decir también importante porque muchas personas piensan que siempre llovió y nunca había llovido. No. Nunca había caído agua, siempre había, lo dice en la misma Biblia, había un rocío que brotaba y con eso se regaban las plantas, con eso se humedecía todo para que pueda crecer. Sin embargo, esta vez iba a caer agua del cielo, algo que era improbable, algo que nunca había pasado. Y lo que tenía que pregonar, lo que tenía que predicar, era que iba a caer agua del cielo durante 120 años. Entonces era muy difícil, era solamente por fe podían pasar estas cosas. Y hace un pacto que está reflejado en el versículo 18 del capítulo 6, dice, más estableceré mi pacto contigo, en este primer pacto. Después hay otro, ¿no? Pero dice, el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos irán contigo. Y todo lo que vive y toda carne de dos en dos, cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y ese pacto de sustento que hace, porque lo iba a sustentar, porque iba a hacer algún cataclismo, ¿sí? Ese es el primer pacto que hace Dios con Noé, que el pacto es de Dios y se lo entrega a Noé para que lo cumpla. Y temeroso, como dice en Hebreos,
temeroso, temor de respeto, no de miedo. Noé respeta esto de hacer lo que Dios le pidió, de continuar este gran emprendimiento con un barco, algo inédito, ¿cierto? Con medidas exactas, que iban a subir animales, de hecho suben animales, ¿no es cierto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, y él como artífice de este seguimiento a Dios, no importa lo que dijeron. Sí, hay, hablando de pacto, ¿no? En realidad hay dos pactos en la historia de Noé. Sí, sí, por eso, dos pactos. Este es uno, y el otro es al terminar todo el cataclismo, ¿no? Y hay diferencia entre los dos pactos. Sí, sí, totalmente. En este pacto es con Noé, y además Noé tiene algo para hacer, ¿no? Es con Noé. Es con Noé. ¿No? ¿Y cuál era la parte de Noé? Bueno, la parte de Noé era, como comentaba recién, advertir a los demás, construir el arca, ¿no? Y hacer todo el aprovisionamiento para que él, su familia y los animales que iban a estar dentro del arca pudieran alimentarse. Esa es la parte la parte que le tocaba a Noé del pacto, era esa. ¿Cuál era digamos, el objetivo del pacto? Y bueno, que él se salvara. Exactamente. ¿No? Que él se salvara, y que, bueno, iba a tomar sobre sí la responsabilidad del nuevo proyecto de la humanidad. ¿No? Entonces, este pacto es un pacto entre Dios y el hombre, ¿no? Es un pacto entre Dios y el hombre, y a diferencia de otros pactos que después vamos a mencionar, la voluntad del hombre, el trabajo del hombre, el esfuerzo del hombre, interviene, ¿no? Por supuesto, Dios siempre pone la parte más importante, y bueno, yo te voy a preservar la vida. Vos tenés que ocuparte de hablar acerca de este problema que va a suceder a la gente, de construir el arca y de aprovisionarte, ¿no? Y entonces yo me comprometo a cuidar, a preservar tu vida y la de tu familia y de todos los que estén dentro del arca. Exactamente. Y ahí aparece el capítulo 7, ¿no es cierto? Ahí redondeamos un poco el capítulo 6, porque bueno, seguimos avanzando. Y el capítulo 7 arranca la semana previa al cierre de la puerta del arca. Porque arranca con el primer versículo que dice: y Dios luego dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces acá sale un concepto que es muy interesante, que es desde el comienzo de los tiempos. También un concepto que pensamos que a veces es judío y que no es judío. Fíjense, este versículo dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, ¿sí? Una pareja, el macho y su hembra. Y ahí habla, dice, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y ahí hace como un parate, ¿no? Hace como un parate, porque si bien no lo sube Noé a los animales, porque después dice que los animales subían de 2 en 2, solos, en el mismo capítulo, la planificación de Dios estaba tan completa que no solamente Noé sabía de esto, sino también los animales mismos que subían al arca de 2 en 2, de cada especie, o de 7 en 7 parejas, como subían los animales limpios. Y el concepto de animal limpio, ¿no? ¿Querés comentar qué significaba el animal limpio? Sí, si nosotros queremos ver una descripción más detallada acerca de cuáles son los animales limpios y cuáles son los que no son limpios, podemos ir al Levítico, ¿no? Al Levítico de Deuteronomio 14. Sí, ¿no? Y ahí hay una lista. Claro, una especie de lista, ¿no? Para identificar cuáles son los animales. Que en esta parte, en Levítico, no se llaman animales limpios, sino inmundos uno y los otros limpios, ¿no? Sí. Pero el concepto es el mismo. No porque sean malos o buenos. No. Ahora, ¿quién determina eso? Lo determina Dios. Porque Él es el creador. Él es el que decide qué animal es inmundo y qué animal no es inmundo. ¿Cuál es su criterio? Y es un criterio de Él. Exactamente. ¿No? Es un criterio de Él. Ahora, esto también está muy fuertemente ligado
Este concepto de animal limpio y animal no limpio, como dice en el Génesis acá, está muy ligado al concepto de el sacrificio, de lo sacrificial, del santuario. Que el santuario fue instituido en el comienzo de los tiempos también. Con lo cual tampoco es un concepto hebreo, judío o israelí el hecho de los sacrificios. Estaba muy arraigado. De hecho, cuando Noé baja del arca, hace un sacrificio de los animales, de cada animal limpio, hace un sacrificio de agradecimiento, ¿no es cierto? Por haber pasado lo que han pasado y estar en tierra firme nuevamente. Pero el concepto es importante porque a veces tenemos que desmitificar algo que suponemos o presuponemos que le fue entregado a un pueblo específico. En realidad ese pueblo tenía que pregonar estas verdades. Claro, el pueblo de Israel, ¿no? Porque estamos hablando del pueblo de Israel. No fue el originario de una cantidad de principios y conceptos que nosotros conocemos, hoy en día se conocen como judíos o israelitas. No. Ellos sencillamente, o sea, a ellos les tocó retomar esto que ya existía, ¿no? Ahora, volviendo al tema de quién decide, bueno, Dios es Dios, ¿no? Y Él tiene la autoridad, tiene la soberanía para decidir las cosas. Así como decide darnos vida, también puede decidir qué animal es limpio y qué animal no es limpio. Exactamente. ¿No? Lo que es cierto es que eso ya existía, ya está establecido como muchas otras cosas. Dino, sí. Podemos hablar del sábado, del día séptimo, del día de reposo, bueno, ya era de la creación. Podemos hablar de el tema de la muerte. Ya la muerte estaba condenada por Dios, digamos, estaba marcada por Dios. Por eso fue que le llamó la atención a Caín acerca de su acto de violencia con Abel. Entonces, estas cosas están presentadas acá, ¿no? Pero en realidad la voluntad de Dios es invariable y fue así desde el principio. Lo que pasa es que por lo visto se fue perdiendo con el tiempo y en ocasión del Sinaí, lo que hizo fue volver a recoger todo eso que estaba perdido, olvidado, y decirle, bueno, miren, esto es así, ahora se los entrego a ustedes para que ustedes lo sostengan y lo publiquen. Exactamente. Exacto. Fíjate vos que también el hecho de que le diga de los animales puros, ya había un conocimiento previo, una preexistencia en el conocimiento de lo que era el concepto de animal limpio, ¿no? Y lo que vos decías, porque a veces muchas congregaciones o muchas personas sinceras comentan que estos pertenecen a un cúmulo de leyes que le llaman noajidas, venidas de Noé, que Dios le entregó a Noé. Entonces separan las leyes judías de las leyes gentiles, cosa que no es bíblica y que podemos expresarlo porque antes de que Noé venga, lo que estabas comentando vos, el delito de matar era un delito. Sin embargo, Dios le advierte a Caín y lo hace y comete un delito. Y no era parte de las leyes que le dio a Noé. Disculpame, Dino, pero si vos ves el relato bíblico, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra pecado, sí, aparece en el caso de la disputa entre Caín y Abel. Exactamente, justamente para que no peques, ¿no? Para que no entre el pecado se adueñe de vos. Dice, porque el pecado está a tu puerta, está esperándote. Y otra de las cosas que hemos visto, ¿sí? Que en realidad lo he visto en un comentario bíblico de alguien que no respeta el sábado, que por lo menos no guarda el sábado, es que ven el sábado en los días de Noé, porque hablan sobre los 7 días, ¿no? Fíjate que se repiten varias veces los 7. Primero el séptimo, las 7 parejas limpias. Sí. Después te dicen los 7 días que estuvo Noé dentro del arca, después de que Dios cierra la cubierta, la puerta del arca, porque el arca fue cerrada directamente de la mano de Dios. No fue Noé que puso la puerta y que le puso una cinta, un seguro. Directamente fue la mano de Dios que la cerró. Y después, cuando iba alargando las palomas y el cuervo, ¿no es cierto? Esta posterior, que iba alargándola es cada 7 días. Así que contaba las semanas cuando las mandaba. Una semana después largaba uno, después una semana después. Y así arma esto de los 7, que era tan importante. También esto está escrito por un hebreo, ¿no es cierto? Un levita, pero
tiene una connotación también dentro de lo que era la idea del santuario, ¿no es cierto? Sí, una confirmación de algún aspecto del relato de la creación, ¿no? Porque la creación se llevó a cabo en 7 días, en 7 días, como ya vimos en algún momento, de acuerdo al relato bíblico, literales, ¿no? Sí. Entonces, estas grupos de 7 días, ¿no? No es muy aventurero pensar que eran de primer día a séptimo día, de primer día a séptimo día, ¿no? Con lo cual está marcando que después de esos, aún después de de toda esa era de pecado, de maldad, ¿no? La voluntad de Dios, el propósito de Dios, la mirada de Dios acerca de ese tiempo especial apartado, permanecía invariable, permanecía intacto, porque la semana seguía siendo de 7 días, ¿no? Y el séptimo día, de acuerdo al relato bíblico, era un día especial para la comunión con Dios. No vamos a hacer mucha numerología sobre los tiempos en los que estuvo, pero sí podemos decir algo que es muy interesante y que aparece en la Biblia solamente, y después podemos comentarlo como ustedes quieran, pero dice que en el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, o sea que hace una referencia a una fecha de cumpleaños, ¿no? Dice, era el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora vamos a hacer un comentario sobre eso, lo vas a hacer vos, que me interesa mucho cómo vos lo expresás en respecto al agua, ¿no? Pero fíjate vos que es una de las pocas citas bíblicas de una gran antigüedad, porque es anterior a Moisés, anterior a Abraham, que tiene fecha específica, tiene tiempos específicos. Si uno quisiera, con estos versículos y los capítulos posteriores, darle un tiempo de cuánto estuvo Noé en el arca y hasta cuándo bajó, lo puede hacer, que aproximadamente fue 1 año que estuvo dentro, desde que él subió al arca hasta que pudo bajar del arca, ¿no es cierto? Es interesante porque la fecha, así como puso los 120 años, también le marcó los tiempos para poder subir. O sea, no es que lo abandonó a Noé dentro del arca con un montón de animales a la deriva del agua, sino que mantuvo su vida con algo muy específico, ¿no es cierto? Eso es la mirada. Ahora me gustaría ver lo del agua, porque después tengo unos versículos de Job que son muy interesantes, que hablan sobre los límites del agua. Sí, yo quisiera leer también, pero antes quiero ir otra vez al relato de la creación, ¿no? Porque todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver, ¿no? Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, unos capítulos atrás, unas hojas atrás, ¿no? El relato comienza diciendo, en el principio, Génesis 1:1, Dino. Sí. ¿No? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? No es vacía, ese desordenado y vacío, no hay que tomarlo en un sentido literal, porque si había agua, dice que había agua, ya no estaba vacía, ¿no? Estaba hablando, estaba vacío, y estaba vacío de vida, podemos decir. Podemos estar vacío de vida, sí. ¿No? Y ahora, desordenado, y no sé, a nosotros nos puede parecer que el mundo atómico es un desorden. Sin embargo, tiene un orden perfecto, ¿no? Sí. Tiene un orden perfecto. Entonces, sí podemos entender o podemos interpretar que cuando Dios dice que estaba desordenado, lo que estaba refiriéndose a que el orden de los elementos que había en nuestro planeta al principio no estaban adecuados, no eran los ideales para la existencia de la vida como nosotros la conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios ordenó los elementos, y el relato la primera parte se trata de eso, ordenó los elementos que habían en el mundo, en el planeta, de manera que fueran favorables para albergar y sostener la vida que iba a crear después, ¿no? Tenía que separar las aguas de la tierra. Exacto. Entonces, una parte de ese orden era separar el agua de la tierra, de lo seco, ¿no? Hay otras, podemos hablar de la atmósfera, podemos hablar de los, pero en este caso nos ocupa el agua. Entonces dice, si ustedes leen el relato, que Dios separó las aguas.
el Salmo dice, los Salmos y en Job dice que les puso límite, ¿no? Justamente leer ese versículo, Sí. dice el versículo 11 del capítulo 38. Acá la escena es que Dios le está hablando directamente a Job, le dice, hasta aquí llegarás, le dice al mar, y no pasarás adelante, para ahí parará el orgullo de tus olas, hablándole al mar. O sea que Dios sustenta la existencia de un mar separado, un agua separada de la tierra. Claro, y entonces yo quería leerles, Dino, el Salmo 24, ¿no? El versículo 1 y 2 dice, de Jehová, miren qué interesante, ¿no? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es Dios, Él es el creador de la tierra, el mundo y los que en él habitan. Nosotros le pertenecemos a Dios. No hay nada que nos pertenezca a nosotros. Todo lo que hay en el mundo, junto con nosotros, le pertenecemos a Dios. Pero entonces el segundo versículo dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Yo podría decir, basado en esto, sin temor a equivocarme, que debajo de todo esto que nosotros conocemos como tierra firme, hay agua. De hecho, cuando nosotros queremos agua, cavamos un pozo, llegamos a cierta profundidad y ¿qué encontramos? Agua. Ahora, hay agua en cantidades. No lo que nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjense que lo que vos leíste recién, de lo que ocurrió en el diluvio, dice que en aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo. Abajo, ¿El abismo hacia dónde está? ¿Hacia abajo o hacia arriba? No, está abajo. El abismo está hacia abajo. Lo que quiso decir, lo que está queriendo decir Dios, es que Él liberó el límite que le había puesto al agua. Y volvió como al origen. Y volvió al origen. Ahora, ¿a qué responde todo esto? ¿A un acto arbitrario e injusto de Dios para acabar con la vida de los hombres? No. Dios está respetando la voluntad del hombre. El hombre le dijo, yo no quiero saber nada de vos. Yo quiero ser mi Dios. Yo quiero vivir como yo quiero. Quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, le dijo Dios, te voy a seguir cuidando por 120 años y dentro de 120 años te voy a dejar para que vos sostengas tu vida, para que vos sostengas las condiciones para tu vida. Entonces, ponga los límites al mar. Claro, yo te voy a liberar solo un elemento, el agua. No hablemos de la atmósfera, no hablemos del aire, no hablemos de otras cosas. Yo te voy a dejar a vos para que vos administres los límites del agua. Y entonces dice que Dios, podemos leer, podemos interpretar que Dios liberó los límites del agua y se los dejó al hombre para que el hombre los sostenga. Obviamente no pudo, es imposible. Y entonces murieron por su propia arrogancia, por la elección necia que hicieron, ¿no? De creerse que podían ser como Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje de Génesis capítulo 3? Sí, sí. ¿No? Seréis como Dios, ¿no? Ellos pensaban que podían hacer las cosas como si fueran dioses. Dios les dijo, bueno, está bien, si vos crees que es así, te voy a dejar uno solo, te voy a dejar el agua. Ahí está, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, y ahí surge que no solamente cayó agua del cielo, sino que la fuente de las aguas, acá en Argentina tenemos el poncho pampeano que pasa por debajo, ¿no es cierto? Y en el lado de Brasil también hay un manantial interno que pasa por debajo del río más caudaloso y más grande del mundo. Y eso existe, eso es una evidencia. Y ahí pasamos al capítulo 8, ¿no es cierto? Quisiera ir avanzando con esto, en el cual ya comienza a decrecer y arranca el capítulo de una manera muy especial. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó las aguas. Y acá vemos de vuelta el control de Dios, ¿no es cierto?, haciendo esto de controlar las aguas, nuevamente, lo que estabas comentando vos. Esto es un énfasis importante a lo que estábamos hablando antes, de que Dios es el que pone límite al agua, para que se generen las condiciones que el hombre, en el cual las personas y los animales puedan vivir, los animales de tierra, ¿no es cierto?
Y ahí fue cuando se cerraron, dice el versículo 2, las fuentes de los abismos. Y si las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Dios controla el elemento, ¿sí?, para que no siga avanzando y para volver a generar las condiciones que el hombre pueda habitar nuevamente en tierra, ¿no es cierto? Sí, esto habla bien de Dios, ¿no? Esto habla bien de Dios, porque ese se acordó, ¿no? Ese se acordó, no es que Dios se había olvidado, por eso. sino que Dios dijo, bueno, evidentemente, yo lo voy a decir en un tono irónico, ¿no? De hombres a hombres, ¿no? Evidentemente el hombre no es tan Dios como cree, Claro. no puede sobrevivir, no puede subsistir por su propia fuerza, por su propia voluntad, por su propio poder. Así que nuevamente voy a retomar el control de ese elemento que liberé, porque si no, no quedaría nada, ni siquiera los que están dentro del arca, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice Dios se acordó, en realidad lo que está tratando de decir es, bueno, Dios nuevamente retomó el control en favor del hombre. Y justamente después quiero dejar para el final una semejanza que me gustaría que vos me ayudes también con el tema de este ejemplo, este tema del diluvio con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿no? Tiene un paralelismo muy importante, inclusive el mismo Cristo lo menciona en Mateo capítulo 24. Y lo que yo les comentaba antes, ¿no? Versículo 10 del capítulo 8 dice, y esperó uno otros 7 días y volvió a enviar una paloma. Y después en el versículo 12, y esperó aún otros 7 días y envió una paloma, y así sucesivamente hasta que la paloma vino con una ramita de olivo y se dio cuenta que ya estaba seco. Pero no pudo abrir todavía el arca Noé. La mano de Dios abrió el arca para que Noé bajase con su familia. No fue Noé el que abrió la puerta y dijo, bueno, ya está. Los límites también del tiempo entre que subió el arca y se mantuvo y bajó del arca, los puso Dios también. Sí. Dios les dijo cuándo subir y cuándo tenía que bajar. Sí, y entonces acá también está la contraparte, ¿no? Del reconocimiento del hombre sobre la autoridad, ¿no? Sobre la soberanía divina, ¿no? Porque Noé, y es por eso seguramente que dice al principio del relato que no era el único, era varón justo, el único, ¿no? No porque era bueno, no porque era bueno, porque ya hablamos de eso bastante acerca de todos los hombres, que somos todos malos por naturaleza, sino que él respetaba y reconocía la soberanía de Dios. Y entonces dice que él salió del arca, versículo 15, cuando Dios habló con él y le dijo, sal del arca. Cuando Dios le dijo, sal del arca, entonces Noé salió del arca. Así de simple. Así de simple. Y ahí arrancamos con el capítulo 9, el último que vamos a tratar esta noche, que justamente por razones de tiempo queremos acortar porque tiene mucho, pero queremos darle una mirada diferente a lo quizás a lo que la gente tiene en preconceptos, ¿no? Y ahí arranca un nuevo comienzo. Dice que hizo una ofrenda, Noé, ¿no es cierto?, de todos los animales limpios, hizo una ofrenda de agradecimiento. Y ahí hay un pacto en el medio, ¿no es cierto? Cuando ahí dice, bueno, Dios había destruido o había permitido que el agua destruyera la tierra, de alguna manera. Y ahí habla de un pacto que hace Dios con la tierra. Y dice así, dice, estableceré mi pacto, dice el versículo 11, con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Diluvio se refiere a las dos fases del agua, ¿no es cierto? Lo que venía de arriba y lo que salía de la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. O sea que te va a ser para siempre hasta que Cristo venga. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Por eso decimos que el pacto en este caso no lo hizo con Noé,
sino lo hizo con la tierra en cuanto a la plenitud de la humanidad, generaciones, a la humanidad, de las generaciones perpetuas, ¿sí? ¿Y cuál fue? Es el arco iris que nosotros conocemos. Ese arco, cuando nosotros vemos ese arco, que es bello, que es hermoso, que es un espejismo en realidad, porque son las microgotas que se iluminan, la refracción de la luz descompuesta en 7 colores, en realidad es lo que Dios puso como idea para saber que no iba nunca a destruir la tierra, que la lluvia pasa y que el arco, que es el que va a quedar, es el que nos da la seguridad de que esa lluvia iba a ser terminada ahí, ¿no? Y que no va a ser para destrucción. Sí, yo estaba pensando en algo acerca de los holocaustos, ¿no?, que hizo Noé. Hay un paralelismo, ¿no?, entre esto que ocurrió en la puerta del arca, sí, y lo que ocurrió en la puerta del Edén, ¿no?, cuando el hombre pecó. Evidentemente Noé conocía la historia y entendía perfectamente el significado de un holocausto, ¿no?, igual que Abel, igual que Adán, igual que todos lo que el relato llama los hijos de Dios, ¿no?, los hijos de Dios. Entendieron perfectamente de qué se trataba, y entonces Noé, de alguna forma, entendiendo que este era un nuevo comienzo, como el comienzo que habían representado el hombre y la mujer ahí en la puerta del Edén, hizo lo que Dios había establecido a partir de la entrada del pecado al mundo. Hizo un holocausto. Exactamente. Seguramente recordando aquella primera promesa, aquella primera profecía que escucharon sus tatarabuelos, sí, ¿no?, de Dios cuando les dijo acerca de que iba a haber una simiente que iba a resolver la situación que se había generado en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces Noé está simplemente ratificando su fe, su confianza en la palabra, en la promesa, en la profecía de Dios acerca del futuro. Y entonces Dios responde con un pacto, ¿no? Es muy bueno eso. Dios responde con otro pacto, que no es un nuevo pacto, es el mismo pacto que había hecho en la puerta del Edén, solo que ahora en una figura, en una metáfora que era adecuada para el momento, pero que igual era de validez eterna, ¿no? Y entonces, como habíamos dicho al principio, que habían 2 pactos en esta historia. Uno, un pacto entre Dios y el hombre, ¿no?, que fue el de construir el arca para salvarse y toda esta historia. Y este otro pacto en el que el hombre no tiene parte, que la única parte que tiene el hombre, dice, fíjate lo que dice acá, capítulo 9, versículo 14 y 15, ¿no? Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la tierra. En este pacto todo lo hace Dios. Dios hace la oferta, Dios pone la señal y Dios se ocupa de que se cumpla. Tal cual. Lo único que tenía que hacer el hombre era ver la señal y aceptar que iba a ser así. No es una coincidencia y tiene que ver con el pacto de salvación, que es el pacto eterno, ¿no?, del que ya hemos hecho algún comentario y que seguramente más adelante vamos a entrar en más detalle. 2 detalles más que surgen en este capítulo que son no menores y que me interesaron para justamente hablarlo con vos, ¿no? El primero es, hablábamos de los animales limpios, ¿sí? Bajando del arca no había mucha hierba y mucha plantación para poder comer. Entonces lo primero que hace, 3 cosas te voy a decir. Lo primero que hace es producir, como parece, por lo menos en el medio del relato bíblico, la grieta entre los hombres y los animales. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra,
y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se mueva en la tierra, y todos los peces del mar, y vuestra mano son entregados, ¿no es cierto? Ya ahí es como que algo iba a haber diferente, ahí va a haber un cambio en la relación entre la creación y el hombre. Lo segundo es que dice, de todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, que os lo he dado, ¿no es cierto? Y acá hablando de lo que iban a comenzar a comer. Y lo tercero, que es muy interesante, dice, y ya es el que hace como si fuera el asombro desde el comienzo está, dice, pero carne con su vida, que está en su sangre, no comeréis. Porque la sangre era algo muy especial, ¿no es cierto? Vamos a hacer una charla muy especial solamente sobre la sangre, porque la sangre es la que lleva la vida, y la sangre es la que es la del Hijo de Dios, que fue derramada en la cruz, que sirvió para limpieza de pecados nuestra, como promesa para la redención divina. Y la sangre es la que se utiliza en el santuario, que es la que se le saca a los animales cuando se hacía el sacrificio en conmemoración a lo que iba a venir, que era Cristo en la cruz. Después de Cristo en la cruz no hubo más sacrificios. Justamente la sangre es un símbolo, ¿no es cierto?, de salvación. Que si miramos, si yo me saca la sangre, me muero. Justamente porque por esa muerte que iba a venir, todos íbamos a ser vivificados. Si vos querés agregar algo sobre esto, decímelo. Sí, la sangre, como vos decías, es un símbolo, y es un símbolo de un pacto eterno. Está eterno, exactamente. Por eso siempre va a seguir teniendo la misma significación, ¿no? En la puerta del Edén, en la puerta del arca, en la cruz del Calvario, y por la eternidad. Y por la eternidad la sangre va a ser un símbolo importante del pacto eterno. Eso no va a cambiar nunca. De hecho, cuando Jesús, digamos, renovó, usando las palabras del evangelista, renovó el pacto, ¿no? Si bien ya no iba a haber derramamiento de sangre de animales, claro, dejó un símbolo que es el jugo de la vid, y él dijo claramente, esta es mi sangre que por vosotros os derramado. O sea, la sangre permanece como símbolo por la eternidad. ¿Por qué? Porque el pacto de salvación es un pacto eterno. Entonces eso siempre va a ser así. Por eso es que él les dijo a estos hombres, les dijo, miren, no, hay muchas cosas que van a cambiar. Ustedes por ahí van a cambiar sus hábitos alimenticios, vamos a modificarlo porque va a ser necesario para esta etapa. Vamos a reducir la expectativa de vida también. A partir de ahí los hombres comenzaron a vivir menos, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente. Claro, fíjense que por hacer un comentario breve, ¿no? Dios le vedó el acceso al árbol de la vida, dijo, no sea que pequen eternamente, ¿no? Sí, pero 900 años de pecado, un hombre era todavía como mucho. Entonces Dios habrá pensado, esto es una especulación mía, pero tiene su sustento, ¿no? Algún sustento. Y me parece que 900 años todavía es mucho, así que vamos a reducirles más, ¿no? Vamos a reducirles un poco más la expectativa de vida para que no alcancen a desarrollar una maldad tan grande como la de los antediluvianos, ¿no? Y entonces, Dios estableció esas nuevas normas, pero aún así, aún en medio de esas normas, de esas modificaciones, habían cosas que permanecían invariables, como por ejemplo este símbolo de la sangre. Exactamente, que es invariable a través de los tiempos, como dijiste vos. Si ustedes después quieren números, la siguiente charla va a ser muy interesante, vamos a hablar mucho de números también, sobre las generaciones, ¿no? Yo tengo ahí armado alguna cosita que tiene un sustento muy interesante con la Biblia. Y ya, casi finalizando, y justamente quería hacer hincapié sobre este momento del diluvio. Noé predicando 120 años, que la gente no se congregaba, por lo menos no se afianzó en la creencia del Dios bueno que los quería para la vida, lo rechazan, entra Noé al arca, se cierra, se sella con la mano de Dios el arca y permanecen 7 días adentro del arca.
Y las primeras gotas caen a los 7 días de que ellos entran en el arca. Y afuera estaban los otros, los que no quisieron entrar, los que rechazaron el llamado. Dice Cristo, relatado por Mateo, que dice que en la venida del Hijo del Hombre, que es Cristo, la segunda venida, va a ser como los días de Noé, que van a vivir normalmente, que se darán en casamiento y se tomarán en casamiento y serán su vida normal, es decir, dentro de toda la violencia del final de los tiempos, pero que la venida será repentina, rápida, ¿no es cierto? Inclusive Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, dice que va a ser como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Va a ser un rapto así, rápido, como los dolores de la mujer encinta, que no sabe cuándo va a venir, pero que están viniendo, que saben que están viniendo, y son insoportables. Este cierre del arca, yo encuentro una simbología muy importante con el cierre del tiempo de gracia. Sí, seguramente, indudablemente. Dios está... En realidad todo quedó resuelto con la muerte de Cristo. Exactamente. Todo este tiempo ha sido para, por decirlo de una forma, resolver algunos asuntos, trámites legales, pero ya está todo definido, ya está concretado, ya está cerrado la parte, todo lo que Dios tenía que hacer para salvar al hombre ya está hecho. Por supuesto. ¿No? Está faltando nada más que nosotros aceptemos. Dice que Cristo le venció en la cruz al pecado, lo que nosotros no vencimos todavía. Exacto. Entonces está ya, tenemos que asirnos por parte de Dios ya está concretado el plan que había armado, ¿no? Pensado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Ya está completo. Ahora, hay algo notable en el comentario que Jesús hace acerca de los días de Noé, ¿no? Porque pasaban muchas cosas en los días de Noé. Pero lo que Jesús menciona es acerca de casándose y dándose en casamiento, ¿no? Y es llamativo, más que llamativo, porque fíjense que lo que leímos en el capítulo 6, acerca de la maldad de los hombres, ¿no? Lo que presenta, la forma como expresa la maldad de los hombres, era que los hombres elegían para sí mujeres para casarse, ¿no? Sí. Ahora, nosotros habíamos comentado y podemos entender que elegir mujeres para sí era como vivir para satisfacción propia, ¿no? Un hedonismo. Buscar la satisfacción, permanente. O sea, una búsqueda permanente de la satisfacción propia. Ahora, lo que está diciendo Jesús es que en los últimos tiempos, ¿no? Comparándolo con el diluvio, es que va a pasar lo mismo. Los hombres van a vivir para sí, van a vivir buscando satisfacer su ego, sus deseos, sus intereses, van a vivir pensando solamente en sí mismos, ¿no? Exactamente. Y si alguien quiere preguntarse cuáles van a ser las señales del fin del tiempo, y fíjense un poquito en eso, y van a darse cuenta que ya estamos en los tiempos de Noé. Estamos en los tiempos de Noé, ¿no? Podemos después, seguramente vamos a hablar un poco más acerca de las señales del fin del tiempo, pero esta parte es importante porque es notable que Jesús se refirió a eso. Pasaban muchas cosas en los tiempos de Noé. Exactamente. Pero Jesús dijo, miren, va a ser como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, ¿no? O sea, vivían para satisfacerse a sí mismos. Ahora, fíjense si hoy en día no está pasando eso, los seres humanos no viven para satisfacerse a sí mismos. Entonces, tomemos nota de esto, prestemos atención, porque posiblemente estemos viviendo esa semana. Sí, afina tu Instagram, así. Bueno, vamos a lo último que quiero comentarles antes del cierre total. Hay relatos extrabíblicos de casi todas las civilizaciones del mundo que hablaron sobre el cataclismo del diluvio. El relato de Gilgamesh, los babilonios, los sumerios, que eran las primeras civilizaciones, ¿sí?
la hindú, la griega, inclusive hasta las aztecas y mayas hablaban sobre una inundación universal, quizás con otros matices, quizás con otras cosas, con más o menos similitudes, ¿no? Sobre todo en el caso de los americanos, hablaban sobre un relato de una mujer, que era la diosa, la Pachamama. Fíjate, hace unos años hubo una película acerca de una profecía de los mayas, el 12-12, ¿y a qué estaba referido? Estaba referido a un diluvio. Un diluvio, exactamente. Bueno, no es casualidad, ¿no es cierto? No es coincidencia. Bueno, yo les digo, vamos a ir cerrando ahora esto, pero les comento que vamos a tener más de esto, porque en el siguiente relato vamos a hablar sobre el nuevo comienzo. Sí. El nuevo comienzo vamos a dar 2 capítulos de la Biblia, obviamente con salpicados de otros capítulos de la Biblia también, que van a ser básicamente el 10 y el 11 del Génesis, en el que vamos a hablar de las primeras generaciones y de cómo se dieron desde Noé, que sale del barco, hasta Abraham, que es la generación que viene siguiendo, y ahí entonces arrancaremos con otros temas. Esto va a ser recién, va a ser el 6, 5, el 19 de noviembre, el viernes 19 de noviembre vamos a tener esta charla que vamos a tener. Así que les dejamos esta inquietud como para que ustedes puedan ir viéndolo, y vamos a tratar el tema con también mucho número vamos a tener, Yo por lo menos de mi lado tengo bastante mirado de eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar, por escucharnos. La verdad es que nosotros lo hacemos con gusto esto de compartir con otras personas que también quieran conocer acerca de la Biblia. Bueno, que tengan un buen sábado y vamos a terminar con una oración. Perfecto. Oramos. Buen Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos das para poder abrir tu palabra y encontrar allí tantas cosas que nos hablan bien de ti y que también hablan de nuestra realidad, de nuestra naturaleza. Te pedimos que podamos, durante este tiempo que has apartado desde la fundación del mundo, que es el día sábado, las horas del día sábado, que podamos dedicarnos a contemplar, a meditar en estas revelaciones que tú nos has hecho, para que podamos aumentar nuestra confianza en ti y para que podamos comprender muchas de las cosas que suceden en nosotros y a nuestro alrededor. Gracias por tu bendición, gracias por la presencia, la compañía y la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias y hasta luego.